Estamos viendo la imitación de Cristo y según reza el libro en el que me estoy basando, imitar a Cristo y despreciar las vanidades del mundo. Eh, bueno, el libro lo escribe un monje, un hombre que derechamente desprecia las comodidades y el bienestar de este mundo para seguir una vida piadosa. ¿No se llama convento para los monjes? No, ¿o sí también? No, los conventos son de Los los conventos son de las mujeres. Bueno, digamos un convento para hombres. Cuando encuentre el nombre o me acuerde, y después lo puede buscar. Y veíamos algunas características de Cristo que son dignas de imitar. ¿Y cuáles son estas características? O en qué nos basamos? ¿O qué nos hace mirar a Cristo? Cuando cantábamos recién el himno, mira a Cristo el Señor, confía en Cristo el Señor, Él es tu amigo más fiel. Una de las máximas de Jesús, que Él mismo expresa, dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, una de las cosas que nos propone Jesús cuando caminamos junto a Él es: ya no vas a andar a tropezones, no vas a andar a tientas buscando algo en la oscuridad, sino que vas a andar en luz. Algo más que propone también que lo que hagamos o como vivamos y lo hagamos en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir hacer algo en el nombre de Cristo? Es honrando la figura de Cristo. Cuando hacemos algo por Cristo, honramos su nombre. Por otro lado, a muchos les pasará también cierto, no sé, algunos que son la deshonra de su familia o la deshonra del apellido, porque, qué sé yo, salió en la oveja negra y echó a perder el apellido. Algo así, a veces, ¿cierto? O la familia, entonces uno dice, oye, ¿de qué familia eres tú? De la familia de los Pérez. Oh, pero los Pérez son muy bien considerados y todo, pero la oveja negra echa a perder todo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vivimos honrando a Cristo o en el nombre de Cristo, honramos el nombre de Cristo, porque nosotros llevamos también detrás o delante nuestro el apellido de cristianos. Por lo tanto, cada cosa que hacemos, lo hacemos en el nombre de Cristo, honrando su nombre. Por el contrario, cuando no hacemos su voluntad o nos comportamos de manera incorrecta, no honramos el nombre de Jesús y en cierta medida ensuciamos el apellido. Y eso obviamente no estamos imitando a Cristo en eso tampoco. Parte de este estudio tiene que ver con llevarnos a meditar en la figura de Cristo, meditar en sus acciones, en sus reacciones, en sus palabras, en las cosas que Él hacía, en cómo se comportó, cómo caminó, cómo actuó, para nosotros también no perdernos tanto en nosotros mismos o en lo que Cristo puede hacer por nosotros, sino mirar la figura de Cristo e imitar su imagen también. Así como propone la palabra, ¿cierto? Imitar a Cristo, como los grandes hombres de la antigüedad también imitaron a Cristo. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. El escritor de Hebreos nos propone, obedezcan a sus pastores, ¿cierto? Y llamen a sus pastores así porque ellos dan ejemplo y son ejemplo para ustedes. Así que también en la medida que imitamos a nuestros pastores y ellos imitan a Cristo, entonces estamos bien encaminados. También decíamos, ¿por qué conviene imitar a Jesús? ¿Por qué mejor no imitamos a Moisés? ¿Por qué no imitamos a Elías? A los grandes héroes de la antigüedad, que esas eran figuras heroicas que muchos religiosos de la época y el pueblo judío tenía como los héroes de la antigüedad, ¿cierto? Moisés, Josué, Sansón, David, Salomón, Elías, Eliseo, grandes profetas y grandes actores del Antiguo Testamento. Para ellos eran ejemplos de virtud en muchos casos, aunque eran tan humanos, y la palabra también los deja ver como seres humanos con muchas falencias. A pesar de Moisés ser la gran figura del pasado de la antigüedad, Moisés también tiene su lado oscuro. David, el gran guerrero, el gran rey de Israel, también tenía su lado bastante oscuro. En muchos casos, muchas de las cosas que hizo y como él actuó, no honró el nombre de Dios. En muchos casos alguien decía, uy, y este es el siervo de Dios, y se comportó David de manera bastante poco honrosa en algunas situaciones. El profeta Elías era un hombre también que
cayó en un estado depresivo en el cual tal vez ninguno de nosotros quisiera. Entonces, si uno mira esas cosas y dice, bueno, eran seres humanos tan normales como nosotros, pero eran mirados por los antiguos como grandes héroes de la antigüedad. En el libro de Hebreos, cuando se nos menciona a los grandes héroes de la fe, se nos menciona sus grandes hazañas, pero también somos conscientes de sus debilidades. Pero cuando vemos a Cristo, vemos solo virtud. Esto es un adelanto, pero el devocional de mañana de Pablo Mella tiene que ver con la palabra virtud también, ¿ya? Y a nosotros también esa palabra nos viene como anillo al dedo para lo que estamos viendo. Porque al mirar a Cristo, no podemos decir de Él, así como sí podemos decir de otros, son grandes modelos de virtud, pero tuvieron sus yayitas. Pero de Jesús no podemos decir que tuvo alguna yayita, sino solamente ejemplos de virtud. Así que si buscamos imitar a alguien, imitaremos a Jesús. Y él mismo dice, yo soy mayor que el templo, mayor que la ley, mayor que los profetas. Esto que podía ser indignante para los maestros de la época, Jesús dice, yo soy mayor que todo eso que está antes en el tiempo. También decíamos la semana pasada que imitar a Jesús, yo se los compartía también en la palabra del devocional de ayer, cuando Jesús dice, en Juan 4:34 creo que era el pasaje, donde Él dice, mi alimento y mi sustento es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si yo hago la pega que mi Padre me encomendó, entonces eso alimenta mi alma y alimenta mi corazón. Jesús no quiere decir de que Él no comía pan, ni se tomaba un café de repente, o se comía un buen plato de sopa o de comida, sino que Él decía, es satisfactorio para mí hacer la voluntad de Dios. Nosotros también comemos, tomamos desayuno, almorzamos, varias veces al día, ¿cierto? Comemos, nosotros nos alimentamos porque el cuerpo necesita sustento para vivir. Pero ¿qué hay del espíritu? El espíritu también necesita sustento. ¿Y cuál es el sustento espiritual? Bueno, algunos dirán leer la Biblia, orar, cantar alabanzas, pero también tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Porque cuando cantamos alabanza le cantamos a Dios, no le cantamos a la gente. Cuando hacemos oración, también cierto, oramos para comunicarnos con Dios y también oramos por otras personas. Pero cuando llenamos una canasta con alimentos y vamos y se la dejamos a alguien que está en necesidad, estamos haciendo una obra concreta de amor. Y eso tiene que ver con el servicio. Y cuando hacemos todo ese conjunto de trabajo, alabar a Dios, honrarle, orar y bendecir a otros, bendecir a los demás, entonces estamos cumpliendo la ley. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Cuando hacemos eso, entonces nuestra alma se alimenta. El cristiano se alimenta de esa manera. Si un cristiano no come todas las comidas que tiene que comer, no lleva una dieta balanceada, ¿cierto? Porque algunos dirán, no, yo voy a la iglesia y con eso me basta. Entonces su dieta está incompleta. Le falta un alimento fundamental, que es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios tiene que ver también con que nuestros cuerpos se ponen en acción, como lo que conversamos hace un rato atrás, de planificar un trabajo, ya sea en la obra, en la iglesia, o para otras personas también. Son trabajos que hacemos donde ponemos nuestras manos, nuestros pies, nuestros cuerpos, como dirá Pablo en Romanos, en sacrificio, que no tiene que ver con cortarse, ¿cierto?, y echarse a morir ahí, sino que tiene que ver con que nuestro cuerpo es entregado para el servicio a Dios, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice Pablo en Romanos. Así que imitar a Jesús es alimento para el alma. Imitar a Jesús también tiene que ver con poner la mira en las cosas de arriba, y dice, no en las de la tierra. Ahora, algunos han pensado que eso es estar mirando siempre al cielo, pero nunca ver las necesidades que están a nuestro alrededor. Hay gente que dice, no, yo con Dios y Dios conmigo. Pero ¿qué hay de tus semejantes? Los religiosos de la antigüedad cayeron en ese error, cayeron en centrarse en solamente ellos y su relación con Dios. Pero cuando alguien estaba herido a su lado o acongojado, no, me preocupo yo de mi relación con Dios, el resto no me interesa. Y es lo que Jesús viene a rescatar. Cuando les enrostró a los escribas, a los fariseos, a los religiosos de la época, que no se preocupaban de sus semejantes, sino que los despreciaban, entonces ellos están pecando, errando el blanco, no imitando, no están apuntando. Ellos pensaban que apuntaban a lo celestial, mirando al cielo. Pero Jesús dice, no miren tanto al cielo porque la necesidad está acá.
Es bueno mirar al cielo, mirar a lo celestial, a las promesas, a lo eterno. Pero cuando el mirar al cielo, mirar a lo eterno, nos desconcentra de las necesidades que están frente a nuestros ojos, entonces nos estamos equivocando. Algo no está cuajando, algo está mal. Miramos a Dios, miramos al cielo, miramos lo celestial, miramos las promesas, miramos la eternidad, pero no somos ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor. En el libro de los Hechos, cuando Jesús asciende a los cielos, y voy a leer el pasaje rápidamente, en Hechos capítulo 1, ellos están mirando al cielo, versículo 10, cuando Jesús asciende, ¿cierto? Versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban, y ahí se reunieron para, como dice la palabra, ser investidos de poder desde lo alto cuando viniera el Espíritu Santo. Pero Jesús le decía, yo me voy, pero volveré, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Se quedaron mirando al cielo, esperando que Jesús volviera en ese mismo instante, a esa misma hora, o ese mismo día, o tal vez al día siguiente. Pero los ángeles le dicen, no se queden tanto mirando al cielo. Si Jesús va a venir, sí, pero ustedes tienen una misión. Entonces ellos, por estar mirando al cielo, podían desconcentrarse de la misión. Jesús les había dicho, en el libro de Mateo, en la Gran Comisión, les dice, ¿cierto? Por tanto, vayan, hagan discípulos, prediquen en las naciones, lleven mi nombre a los pueblos. Que la gente conozca mi nombre. Entonces, tal vez cuando Jesús va al cielo y ellos se quedan mirando, ¿no se acordaron de los mandatos de Jesús? Ellos esperaban que Jesús viniera en su tiempo. Y murieron esperando que Jesús viniera en su tiempo. Pero si se hubieran quedado mirando al cielo todo el rato, no habrían hecho nunca todo lo que hicieron. No habrían predicado a las naciones. Entonces, cuando vemos la tardanza de Jesús en venir, podemos decir, bueno, tenemos dos opciones. O nos quedamos esperando, o mientras Jesús viene, mientras Jesús vuelve, hacemos su obra. Y ese es el propósito de Jesús. No que nos quedemos mirando al cielo sin hacer nada, sino haciendo la obra también. ¿Buscamos a Dios? ¿Tenemos la intención de buscar a Dios? Claro que sí, lo hacemos todos los días, por eso nos juntamos, nos reunimos, todo lo demás. Pero hay algunos errores que se pueden cometer en la búsqueda de Dios. Y anoté algunos acá, en base al libro que estoy leyendo. Dice, buscar a Dios, pero sin humildad. ¿Cómo es posible esto? ¿Se puede buscar a Dios con los propósitos equivocados? Y claro que sí. O sea, uno puede decir, están apuntando a Dios, pero la chuntan al lado. Hay gente que sigue a Dios, pero por los propósitos equivocados. Lo que le decía hace un rato atrás, hay gente que llega a la iglesia o sigue a Cristo porque quiere obtener beneficio para sí mismo, pero nunca con el fin de bendecir a alguien más. Algunos también buscan a Cristo o siguen a Cristo por los propósitos erróneos, como por ejemplo, creerse más santo que el resto. Creo que, bueno, por lo menos en mi generación, muchos de los que me pasó a mí, que en algún momento de mi vida, en un deseo intenso de buscar al Señor, cuando era adolescente, cuando era más lolo, en mi deseo de buscar al Señor, yo lo buscaba, iba a los retiros, me levantaba temprano por las mañanas, iba a orar, estudiaba la Biblia, me congregaba, lo hacía, todo lo que se pasaba por delante, yo lo hacía para estar cerca del Señor. Pero también en algún momento me empezó a ganar la soberbia, porque como yo iba a todas las paradas,
me empecé a creer más santo que el resto. Entonces uno empieza a tomar cierta superioridad moral. Y eso es un gran error. Y mucha gente que sigue a Cristo o intenta imitar a Cristo, si no lo hace con el propósito adecuado, puede caer en la soberbia, puede caer en el orgullo o creerse más santo que el resto. Ahora, ustedes me pueden decir, pero eso te pasó a ti y ahora ya estás grande. Pero nos sigue pasando. ¿Cuándo nos sigue pasando? Cuando nosotros venimos a la iglesia y cuando muchos predicadores lo han dicho también, cuando escuchamos un sermón y decimos, este sermón es para el que está al lado. Nos creemos con cierta superioridad. Nosotros venimos a la iglesia, pero esa palabra que estoy escuchando es para otro, no es para mí. Entonces, no asumir que Dios aún tiene que hacer trabajos conmigo y creer que yo estoy ya completo en muchas áreas es caer en soberbia. Uno busca a Dios, claro que sí, pero a veces también en el camino uno dice, no, yo con esto estoy bien, no necesito crecer tal vez más. Señor, háblale más a lo otro, porque yo ya estoy así bien. Aunque para algunos pudiera sonarnos un poco irrisorio, pero les aseguro que hay gente que se cree con superioridad moral. Entonces, ¿siguen a Cristo? ¿Buscan a Cristo? Claro que sí, pero muchas veces con el propósito de sentirse bien consigo mismos y mirar por encima del hombro al resto. Si no, fíjense en lo que cayeron los fariseos. ¿Qué decía el fariseo cuando oraba en el templo? Te doy gracias, Señor, porque no soy como este otro que está al lado. Porque yo diezmo, voy a todos los cultos, me sé todos los coritos, hago mis diezmos, hago mis ofrendas. ¿Pero para qué él lo hacía? Para felicitarse él mismo. ¿Buscaba a Dios? Claro que sí, pero los propósitos eran erróneos. Lo hacía solamente para sentir satisfacción consigo mismo. Ahora, cuando uno sirve al Señor y hace el bien a su prójimo, ¿siente un grado de satisfacción personal? Claro que sí, pero eso no lo consume. Por eso, lo que hemos dicho en ocasiones, recibamos la palmadita en la espalda, recibamos una felicitación, pero que eso no nos consuma. No nos creamos que ya cierto es, lo estoy haciendo súper bien, sino que digamos, bien, buen siervo y fiel. Que sea Dios quien nos dé la aprobación. Pero no simplemente para felicitarnos, ponernos una medalla y hacernos subir a un estrado, sino para que Jesús nos diga, bien, buen siervo y fiel, te voy a dar más trabajo todavía. Así que se puede caer en este error de quererse más santo que el resto. Ahora, muchos también, y yo lo hice en mi tiempo, acercarme a Dios para aprender mucha palabra de Dios, pero simplemente con un afán de conocimiento, de saber más cosas. Pero si finalmente nunca hacía la voluntad de Dios, es simplemente saber palabra y palabra muerta. Como dicen la letra mata, pero es el espíritu que vivifica. Bueno, algunas personas también han caído en el error de, como la letra mata, no estudiamos la Biblia, porque mucha letra mata. Pero el espíritu vivifica. No tiene que ver con eso. Son compatibles ambas cosas. Se puede estudiar mucho la palabra, y claro que hay que estudiarla. Pero si el resultado no es una vida espiritual, no es una vida que bendice, no es una vida que se transmite al resto. Insisto, el ejemplo de los fariseos y de los que en ese tiempo, cuando Jesús cuenta la historia del buen samaritano, él dice, los religiosos estaban cumpliendo muchas cosas, pero no estaban mirando a los que estaban en necesidad. Mucha palabra, pero no eran más santos por mucho estudiar, ni eran más virtuosos por mucho estudiar. Por el contrario, la mucha letra los cegó en sí mismos y no estaban viendo la necesidad que había a su lado. Es mejor sentirse contrito y humillado, que algunos dirán, ¿y qué es contrito, hermano? No tengo idea qué significa eso. Mira, hermano, no importa que no sepa lo que significa contrito, pero yo veo que su corazón está contrito delante del Señor. El hermano dice, no tengo idea qué significa, pero si el pastor me dice que estoy contrito, entonces quiere decir que estoy bien. Primero de Corintios capítulo 13, versículo 2, el apóstol Pablo lo dirá de una manera muy sabia. Versículo 1, si yo hablo lenguas humanas y de ángeles. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios
y toda ciencia y tuviera todas las... pero no tengo amor, dirá una traducción más antigua, y no tengo caridad. Dice, ¿qué es caridad? Caridad es amor en acción. Eso es lo que Pablo quiere decir. Si yo entiendo todos los misterios y entiendo la Biblia al revés y al derecho, me aprendo todos los libros de la Biblia y me sé todas las doctrinas y me sé toda la confesión de fe de los bautistas y me conozco toda la historia de memoria de las iglesias bautistas y me recito de memoria el Salmo 23 y el Salmo 91 y montones de pasajes de la Biblia y entiendo qué quiere decir la palabra contrito y qué quiere decir la palabra concupiscencia y las palabras medio extrañas que están en la Biblia, me las sé todas, pero finalmente no actúo en amor con las personas, no me acerco a satisfacer sus necesidades, dirá Pablo, entonces de nada me sirve saberme todos los misterios. Entonces mucha gente se acerca a Dios con un afán de conocimiento. Alguna gente pensará que los que estudian teología son los más santos. Y le aseguro, bueno, es así. Muchos maestros y doctores en teología no van a la iglesia, no hacen una vida piadosa, no se congregan. Ellos simplemente estudian teología por un afán de aprender, por un afán de conocimiento y de dominar un tema al revés y al derecho. Pero a pesar de que saben mucha teología, no conocen a Dios. No han conocido a Dios como lo han conocido mis hermanos de la Iglesia Bautista Bellavista. Hermanos humildes en muchos casos, hermanas humildes, que a veces ni siquiera alcanzaron a salir de la enseñanza media o ni siquiera alcanzaron a completar su enseñanza básica, pero a pesar de que no entienden muchos misterios ni mucha ciencia y un doctor de teología sabe miles de cosas, pero prefiere un corazón como el de mis hermanas y de mis hermanos que el corazón de un hombre que puede saber mucho, pero de caridad entiende muy poco o no se identifica con las necesidades de las personas. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo dirá de esa manera. No despreciemos el conocimiento, no despreciemos conocer la Biblia, conocer los misterios, no despreciemos eso, no estoy hablando de eso. Pero sí es mejor sentirse contrito que saber qué significa la palabra contrito. Como dirá el apóstol Pablo entonces en 1 Corintios capítulo 13, si hablo lenguas humanas y de ángeles, si entiendo profecía y entiendo toda ciencia, pero no hago caridad, entonces de nada me sirve. Bueno, acá la palabra dice, y no tengo amor, pero como le decía, una de las traducciones dice, y no hago caridad. Porque sentir amor, muchos pueden sentir amor, pero dice, ay, sí, sentí algo aquí, pero si no se manifiesta en un acto concreto, hoy vi una persona que estaba con un niñito en brazos en el centro y se notaba que tenían frío, se notaba que tenían hambre, hoy me dio una cosa aquí en el corazón. ¿Y qué hiciste? Me fui para la casa para que se me pasara. Entonces se da cuenta, a veces nos sentimos dolidos con lo que le pasa a otras personas, pero no hacemos nada por resolverlo. De nada nos sirve. Vamos a ver un pasaje más y lo vamos a dejar solamente expresado. Salmo capítulo 73, versículo 25. Bueno, de tarea le hace todo el Salmo 73 después, pero el versículo 25, Salmo 73, versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Qué lindo es llegar a ese punto en que todo lo que me hace falta en la vida se resume en Jesús, se resume en Dios. Puedo tener muchas cosas o puedo no tener nada en lo material. Puedo tener muchos logros en lo profesional o tal vez ninguno. Pero ¿realmente esas cosas me satisfacen? Hay algo más alto, hay algo más grande. Por eso que Pablo también lo expresa y dice, si entiendo todos los misterios y tuviera una fe que traspasase los montes, y ahora lo digo de otra manera, pero no tengo a Jesús, de nada me sirve. Si no tengo a Dios, de nada me sirve. Dios es amor, Jesús es amor, por lo tanto, ¿cierto? Si la palabra acá también nos dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada más, Señor.
Tú lo satisfaces todo. No quiere decir que no anhele cosas, me gustaría, qué sé yo, por ejemplo, oh, qué rico, llegar a la casa, una estufa calentita, ¿cierto? Tener un plato de comida, tener, qué sé yo, hoy andaba con frío en los pies, pero llegó fin de mes, junté unas luquitas y me compré unas botas calentitas. Qué rico esas satisfacciones, ¿cierto? Pero cuando el salmista expresa, dice, pero ninguna de esas satisfacciones tiene sentido si tú no estuvieras, Señor, presente. Por eso que también en la imitación de Cristo nosotros nos vamos a centrar en la figura de Cristo como figura de admiración, como nuestro objetivo en la vida. ¿Es lindo alcanzar una carrera? Sí. ¿Es lindo tener ciertos logros? Claro que sí. Pero si no está Jesús presente, entonces de nada sirve. Salomón ya lo dirá en su libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, dijo él, todo es vanidad. Dice Salomón, yo alcancé, pero lo más alto que un hombre puede alcanzar. No me negué en ningún placer en este mundo, en esta vida. Hice todo lo que quise y tuve todo lo que quise. ¿Sabe con qué sueño yo? Uno de mis sueños es tener un equipo de música. ¿Se acuerdan esos equipos de música antiguos? Bueno, hoy día me gustaría tener un tocadisco, pero filete. El puro tocadisco vale ya una millonada. Pero no es puro tocadisco, también quiero un ecualizador profesional. Marca Pioneer o Technics. Usted no entiende nada de esas cosas, yo la entiendo, tal vez el pastor no entiende alguna de esas cosas. Un amplificador también de tal marca. Quiero también tener un decodificador así y que el equipo sea de este volado más o menos. Y un par de parlantes también que le hagan juego. Porque me gusta mucho escuchar música de alta fidelidad. Pero ese puro equipo ya me sale más caro que el auto. Y obviamente mi señor no me va a decir, no, anda, cómpratelo nomás. Prefiere hacer algún arreglo en la casa, alguna remodelación, que yo me esté dando el lujo de comprarme cierto... a veces uno encuentra satisfacción en tener esos deseos en la vida de que le gustaría completar. Creo que todos tenemos un sueño. Bueno, el mío ese sueño es un sueño material, ¿ya? Tampoco me afano ni me desvelo pensando en eso. Es algo que digo, me gustaría algún día, tal vez cuando me jubile, me voy a comprar un equipo de eso. Cuando yo no escucho mucho, ahí me voy a comprar recién ese equipo. Pero siempre he soñado con un equipo musical de alta fidelidad, ¿ya? Ahora, eso no me va a quitar el sueño tampoco. Y probablemente lo pueda lograr en algún momento, no tengo idea. Pero vana cosa sería si yo me desconcentro, me desvelo y me desgasto y me desespero en el afán de la búsqueda de ese tipo de cosas. Mucha gente se afana, se desvive, se desvela pensando en acumular más y más y más para, como dice mi mamá, como un saco roto que nunca se llena. ¿Qué cosas producen satisfacción en la vida del ser humano? Cuando estamos centrados en las cosas materiales, el ser humano es como un saco roto, nunca se va a llenar. Pero cuando nos afanamos y nos concentramos en las cosas espirituales, entonces sí eso produce satisfacción en la vida. Salomón había alcanzado todo lo que materialmente se puede alcanzar y nada de eso satisfacía su corazón. Finalmente él dijo, al final de su discurso, lo que satisface realmente el corazón del hombre es hacer la voluntad de Dios. Un pasaje para terminar. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo mi discurso, dice Salomón, es este finalmente. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto hace que el hombre sea un ser completo. Hacer la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos, temer a Dios. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Simplemente resumidos en dos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Cómo se ama a Dios? Amando a nuestros semejantes. Finalmente tiene que ver con eso también. ¿A quién tengo yo? ¿O qué me puede dar satisfacción? Solamente tú, Señor, y nada más deseo y anhelo en esta vida, sino amarte y seguirte. Solamente hasta aquí por hoy.